Arratsaldeon. Me llamo Charo Chichipía y quiero comentar algo sobre el valor añadido que a mi parecer tiene el modelo D. Es implícito al propio modelo, el euskera. Con el euskera es más y con el idioma se abre a los chicos y chicas el universo del euskera. Nuestra historia, nuestra mitología, leyendas, cuentos unidos a nuestros paisajes, la danza, la música, deportes, fiestas, se asientan las raíces en Euskal Herria, en la tierra del euskera. Yo, si bien ahora estoy jubilada, empecé a trabajar en el curso 80-81, en un aula de segundo de infantil. Es gratificante ver a los padres y madres, que la mayoría no sabe euskera, la emoción que sienten al ver que sus hijos e hijas se pueden comunicar en euskera en poco tiempo, en la lengua de los navarros y navarras. En infantil se trabaja la psicomotricidad, juegan, aprenden las primeras letras, se inician en el cálculo, trabajan los conceptos espaciales, aprenden un idioma extranjero, dibujan, pintan, cantan, aprenden cuentos. También se trabajan las normas de higiene, lo que es la alimentación saludable, el respeto con sus compañeros y compañeras, con el material. Además, se crean vínculos de amistad que a veces duran toda la vida. Y todo eso en euskera. En las ikastolas, los centros de modelo D se han ido creando gracias al clamor popular, a la movilización, al esfuerzo realizado por padres y madres. Y por haber nacido del pueblo, desde mi punto de vista, son más democráticos. Y yo creo que es otro valor añadido. ¿Por qué es más democrático? La participación y la comunicación es más rica entre el profesorado, las familias y también las localidades donde se asientan. Otra razón es porque en el modelo D se fomentan las capacidades y las habilidades de cada alumno y alumna y se intenta dar visibilidad a alguna de ellas con el fin de mejorar la autoestima y que el propio alumno o alumna se quiera más. Pero en estos centros se pone verdadero énfasis en ayudar a quien por una causa o por otra presenta alguna dificultad en el aprendizaje. Se intenta poner los medios para solventar o minimizar el problema que pueda haber. Así, dando a todo el mundo, a todo el alumnado las mismas oportunidades, conseguimos una escuela más justa y más igualitaria. Así, gracias al entusiasmo y el buen hacer de los profesionales y de las familias, esta escuela hace euskaldun a la persona y la dota de una formación integral para desenvolverse en la vida. Eskerrik asko.